por favor. Shabbat Shalom. Yo les iba a dar la versión de la prédica que di ayer en, en español, pero alguien me dijo que hablara de Tu B'Av. Entonces, como acá siempre buscamos acceder a los deseos de las multitudes presentes, así lo haré. Tu B'Av es una fiesta fabulosa. Yo creo que hay que pensarlo. De hecho, hay alguien en mi templo que tiene esta teoría que en el judaísmo y en la Biblia las cosas se alternan. Entonces, si hay un evento triste, le meten un evento alegre. Si, y hay mucha ironía también. Por ejemplo, se dice, el hijo mayor tiene que heredar, pero generalmente el que hereda es el menor. O todo evento es así, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué es el Tu B'Av? Primero que hay que, y de alguna manera correlacionado con el artículo que les mandé sobre la presencia de besar, cuando aparece el besar como un acto sexual en la vida y cómo aparece en la Biblia, ¿no? Yo creo que hay que entender los contextos. ¿Cómo era la vida anteriormente? ¿No? O sea, ¿con quién te casabas? Generalmente te casabas con gente, o sea, la gente no se movía mucho. Entonces te casabas con alguien en tu área, ¿no? O sea, hasta que empieza a haber carreteras y más intercambio, pero si no, ¿cómo era la estructura? La estructura es así, el, el, lo que nosotros conocemos como un, una familia, un núcleo familiar, mamá, papá, hijos, o mamá, mamá, hijos, papá, papá, hijos, las variaciones que quieran, um, es algo moderno. Y de hecho algo que yo no creo que funcione muy bien, porque termina dejando a los viejos aislados y apartados, ¿no? Pero bueno, lo que había antes era, había el Bet Av, ¿qué era el Bet Av? Un pater familias, alguien importante, vivía en una casa, en un compound, ¿no? En una área, puede ser una casa grande con varios cuartos, como de hecho hay en Latinoamérica, varios cuartos y los hijos, los nietos, todos vivían juntos. Esto es un Bet Av, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sería yo, bueno, si sos niño, yo, tus papás, tus abuelos, a veces hasta tus bisabuelos si vive, ¿ok? Después, este es el Bet Av. Después había algo que era el clan. El clan serían los primos más alejados, que también viven su propio Bet Av, ¿no? Y arriba de esto estaba la tribu y arriba de esto estaba el pueblo. O sea, había todo el pueblo, las tribus, los clanes, que en hebreo de hecho la palabra es Elef para clan, y después el Bet Av. Y ahí terminaba. Porque la gente vivía. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasó en Tu B'Av? Perdón. La gente solo se podía casar en un momento con gente de su propia tribu. O sea, lo que de cierta manera era lógico porque era la gente que estaba más cerca, pero por otro lado te limitaba las opciones y además te está casando básicamente con una prima lejana, medio, ¿no? Acá dicen si una pareja se divorcia en Arkansas, todavía son considerados primos, pero no este tipo de cosas. Entonces, uh, dicen lo mismo sobre Querétaro. No sé. Bueno, entonces, uh, uh, Tubeao fue la primera vez que la gente podía casarse con alguien afuera de su tribu, que tuvo permitido que se casaran afuera de su tribu. Esta es una de las orígenes de este festival del amor. La otra está conectada con el libro de Iftach. La historia de Iftach está en el libro de Jueces, el capítulo 11. Es la historia de un imbécil. El nombre ya lo dice, Iftach. Si sabes hebreo, la raíz es Pei Tafhet, de ahí viene que tiene que ver con abrir. Por ejemplo, Petijá es una entrada, Liftoach, abrir, y Iftach es el tipo que abre su boca para decir idioteces. Algo que yo estaba pensando antes, de hecho, y ya vamos a llegar a la historia, pero es que en general, en la vida,
la regás, no cuando haces el primero error, sino cuando tratas de encubrirlo. Por ejemplo, acá en Estados Unidos hiciste un crimen. Si vas al gobierno y dices, mira, hice el gobierno, no sé qué, robé tanto de mi empresa, te dan una cierta penalidad. Entonces, si tú te entregas, menos todavía. Pero si tú tratas de esconder, tratas de presionar testigos que no hablen, tratas de sobornar a un fiscal, esto magnifica el error, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de Iftach? Cuenta acá en el libro de Jueces que había un tipo llamado Iftach que era de la tribu de Gilad, perdón, de la tribu de Gilad, o sea, y del área de Gilad. Y era hijo de una prostituta. O sea, el papá tuvo una relación fuera, pero igual vivía con la familia. Cuando, uh, cuando crecieron, los otros hijos lo echaron porque no era un hijo legítimo. ¿Okay? Ahí se fue, creó su propio tema, ¿no? Y vivió en un lugar llamado Tob. Y bueno, tuvo un montón de gente con él. Era como un pandillero, básicamente. Y ahí, al mismo tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y como él era un tipo, sí, duro, macho, fueron a buscar a decirle, anda tú y pelea por nosotros contra los hijos de Amón. Y él les contestó, uh, ¿por qué me molestan ahora? Ustedes me obligaron a salir de la casa de mi papá, me odian y ahora me vienen a pedir que yo venga a buscar problemas por ustedes. Entonces los líderes le dijeron, uh, por este motivo vivimos para ti, pero anda a luchar contra los amonitas y vas a ser y si ganas vas a ser el comandante del pueblo de Gilad. Entonces le dijo, si yo voy y regreso luchando con los amonitas, y si Dios me ayuda, entonces yo voy a ser su nuevo líder. Bien, un buen arreglo, so far. Uh, los líderes de Gilad entonces le dicen a Jephthah, a Iftach, el Eterno está escuchando todo lo que decimos y nosotros te prometemos que la cosa va a ser como hablamos. Entonces Jephthah se fue y se reunió con su gente y repitió las palabras que se le habían dicho a su gente y, y en un pueblo llamado Mitzpah. Bueno, Jephthah, Iftach, manda a los mensajeros a los amonitas con el mensaje, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Por qué ustedes vienen a luchar en nuestra tierra? El rey de los amonitas le contesta, nosotros estamos luchando los israelitas porque ellos nos robaron la tierra cuando vinieron de Egipto y ellos tomaron nuestras tierras del río Arnón hasta el río Yabok, hasta el río Jordán. Ahora diles a los israelitas que retornen la tierra sin tener que luchar. Los mensajeros van, regresan, le dicen a Iftach y le dan el mensaje y regresan, dice, esto es lo que dice Iftach. Israel no tomó la tierra de los moabitas y la tierra de los amonitas. Cuando los israelitas vinieron a tener Egipto, todo esto era desierto y ellos vinieron del Mar Rojo y de ahí se fueron a Kadesh y los israelitas dijeron al mensajero de Dom, pidieron favor, déjanos cruzar tu tierra, pero el rey de Dom no les permitió cruzar la tierra, por esto ellos mandaron un mensaje al rey de Moab y el rey de Moab tampoco les dejó pasar, entonces los israelitas se quedaron en Kadesh. Esta es toda la historia. Y ahí los israelitas van al desierto, alrededor, por la tierra de Edom y la tierra de Moab, y, uh, y acamparon en el río Arnón. Bueno, cuento toda la historia. Para hacerla corta, déjame llegar acá. Hay un rey se llama Sihón, el rey de los amoritas está en una ciudad que se llama, ¿cómo se llama la ciudad? Heshbon. Y bueno, déjame llegar al final de la historia. Al final va a tener que hacer una lucha.
trató, básicamente como lo que está pasando ahora. Tratar toda la diplomacia, hablar no sirve, pero ahí el Iftach hace una promesa al Eterno, que es que dijo así: si yo voy a la batalla contra los amonitas y gano, que el Eterno me permita ganarles, yo voy a ofrecer como sacrificio al Eterno la primera cosa que salga de mi casa cuando yo regrese victorioso. Y le voy a ofrecer al Eterno como una oferta, como lo que se llama un holocausto en español. Es una oferta que se quema toda. Rápidamente explico: había varios tipos de ofertas que la gente ofrecía. Algunas de ellas eran como ir a comer asado. Llevabas tu ternera, tu vaquita, llevabas al templo, la sacrificaban, una parte quedaba y era quemada para el Eterno, una parte quedaba para los sacerdotes y una parte tú comías. Esto era de pronto lo más común. Pero había otras que cuando o pecaste o estás agradecido, se quemaba todo. Yo quiero creer que es el equivalente como en Uruguay cuando hay asado con cuero. O sea, cuando tienes una vaca, lo que vale más de la vaca es el cuero más que la carne. Pero, por ejemplo, cuando se casa alguien, se casa mi hija, yo estoy tan feliz, estoy tan contento que no me importa. Voy a hacerla, voy a hacer el asado con cuero. No sé si se hace esto en México, pero en Uruguay no cambia el gusto mucho. Es como, digamos que es el equivalente a poner hojas de oro en la comida. Tampoco cambia el gusto, pero es hacerlo chic, ¿no? Decir que, mira, estoy tirando manteca al techo. Entonces, eh, el, la gente, pero entonces ofrecer un sacrificio que se quemaba todo, es decir, estoy tan agradecido al Eterno que aún las cosas que yo podría usufruir de ello, de la carne, no voy a usufruir, la voy a dar al Eterno. Pero ¿cuál es el problema de la oferta, de la promesa que hizo Iftach? Él dijo: la primera cosa que camine llegando de mi casa, lo voy a sacrificar. ¿Y qué pasa si era un gato, o un perro, o ¿no? Un bicho que no puedes sacrificar, o un animal que no está perfecto? Porque para sacrificar al animal tenía que estar perfecto. Pero Jefta era tontito, porque él va, lucha con las amonitas y el Eterno lo ayuda a ganar, pero cuando regresa y le va muy bien, captura 20 ciudades, le va súper bien, pero cuando regresa a Mitzpah, que era su pueblo, ¿quién ¿quién es la primera persona que viene corriendo hacia él? Su hija. Era su única hija y ella está tocando un tamborín de alegría, y la única hija que la quería mucho, porque él no tenía otros hijos ni hijas, y cuando él la ve, como la primera cosa que llega a su casa, él rompe su ropa como señal de duelo, ¿no? Y dice: oh, mi hija, tú me arruinaste, me has hecho muy triste, yo hice una promesa al Eterno y ahora no lo puedo cambiar. ¿Qué está de mal en esta situación acá? Que prueba que Iftach es un idiota. ¿Entiendes? O sea, hija, tú me arruinaste. ¿Cómo? La hija no hizo nada. Ella está feliz que llegó el papá. Y ahí dijo: yo hice una promesa y ahora la tengo que cumplir. Lo que otra idiotez. Porque sí hay en la ley judía, y aún en aquel entonces había, una, una, una manera que... hablemos de votos. Votos, o sea, había un momento en que la palabra de la gente valía. Yo te decía: mira, te voy a dar este caballo, y el caballo tiene un año, no te daba un caballo de 3 años, te daba un caballo de un año, porque la vergüenza de que otra gente se diera cuenta que Jacques Kuckerkorn engañó a alguien, o que Jacques Kuckerkorn prometió algo y no lo hizo, es algo que destruye tu habilidad en el futuro
de hacer cualquier otro negocio, de ser una persona respetable, y él era el líder. Entonces, sí había una posibilidad de que tú hiciste un voto, decir, lo voy a anular. Subsecuentemente, tenemos algo en el Yom Kippur que se llama Kol Nidre, ¿no? Que dice todos los votos, las promesas que he hecho y que no pude cumplir son nulas. O sea, había un sistema más formal que puede decir, mira, yo prometí que iba a sacrificar la primera cosa que iba a aparecer en mi casa. Por supuesto, como es mi hija, no la puedo sacrificar, aunque dependiendo de la edad, te da ganas de sacrificarla, pero igual no se podía, ¿no? O sea, entonces, uh, puede decir, mira, iba al Cohen, ¿sabes qué? Dona 7 vacas o, o 50 vacas, lo que sea, ¿no? Pero él era un tipo así tan duro, tan preocupado, el concepto clave es narcisista. Solo un narcisista le dije a la hija, tú me, tú me arruinaste. O sea, ella no hizo nada, pobrecita, feliz que el papá llegó, ¿no? Entonces, pero él como narcisista no pudo cancelar el voto. O sea, no quiso, no, podía, no quiso cancelar el voto. Ah, una parte también, muy importante. En mi opinión, y por supuesto una visión liberal, mucho de lo que hay en la Biblia no son historias reales, como el libro de Esther, el libro de Job, son parábolas, ¿no? Es literatura, como Don Quijote. Don Quijote, Don Quijote nunca existió, pero la figura de Don Quijote es una parte integral de nuestra cultura en cuanto a hispanoparlantes, ¿no? O sea, y nos impacta. Pero yo creo que Iftach claramente es una parábola, es una alegoría, ¿no? O sea, bueno, pero ahí qué pasa, uh, él dice, ahora hice mi voto, no lo puedo cambiar, no quiero cambiarlo. Entonces la hija le dije, ¿y qué va a hacer con ella? Es un problema. Matarla no puede. Entonces, como no la podía matar, dijo, ella va a ser como una monja. Nunca se la sacrificó al Eterno. O sea, acuérdense, que como Iftach era un narcisista, ¿cuál es el objetivo de la hija? Darle nietos. ¿Para qué sirve un hijo? Sino para darte más honor y servirte y darte nietos. Entonces, él la sacrifica en el contexto que le dice, tú vas a servir en el templo, nunca te vas a casar, hacerla como una esclava del templo. Y ella uh, dice, papá, tú hiciste una promesa al Eterno, entonces mantén tu promesa, haga lo que dijo que iba a hacer, porque el Eterno te ayudó a derrotar a tus enemigos, los amonitas. Pero ella le dice, papá, pero yo quiero una cosa antes. Déjame estar sola por 2 meses, que yo me vaya a las montañas, como yo no me voy a casar ni tener hijos, y que mis amigas puedan venir conmigo y para que lloremos juntos. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Vamos a llegar a lo que quiere decir en un minuto. Entonces Iftach le dijo, anda, la mandó por 2 meses con sus amigas, estuvieron en las montañas, lloraron su virginidad, o sea, lloraron el hecho de que nunca se iba a casar, nunca iba a tener hijos, etcétera. Y al final de 2 meses, la hija de Jefta retornó a la casa y, y él hizo lo que había prometido. La hija nunca tuvo relaciones sexuales con nadie y ahí se hizo una práctica en Israel, en el pueblo de Israel, en el Tu B'Av, que todos los años las mujeres jóvenes de Israel salen por 4 días a acordarse de las hijas de Jefta y llorar por ella. Pero ¿cuál era la práctica de Tu B'Av, que es genio? Era así. Acuérdense, o sea, nosotros entendemos hoy, Israel ya entendió hace tiempo, que las mujeres también tienen interés y deseo sexual, algo que era un concepto nuevo en el mundo antiguo. Y lo que ellos hacían era que las muchachas iban para que los muchachos la vieran, pero hacían algo muy interesante. Se intercambiaban ropas entre ellas. Que
¿Qué significa que se intercambiaban ropas? La ropa, sobre todo en el antiguo Israel, era la manera más fácil de distinguir entre la clase socioeconómica de la gente. Un rico iba a tener ropa fina, buena, de ciertos colores que eran más caros, un pobre, ropa más sencilla. Entonces las muchachas se intercambiaban a propósito. ¿Por qué? Porque eran mujeres, ¿no? Porque querían saber que el hombre que se interesara por ella, no por el hecho de que el papá tenía dinero. Vea qué inteligente. O sea, que para confundir a los hombres, para estar seguro que si un muchacho viene detrás mío, él viene porque me quiere a mí, no el dinero de mi papá. Entonces hacían esto y, y hay algo en el Talmud que dice que las muchachas decían, vengan, observar belleza, observar carácter, que es más importante que dinero. Y de ahí viene la tradición de Tu B'Av, que es, en Estados Unidos hay algo que se llama Sadie Hawkins Day, que es el día que las niñas pueden sacar los niños o lo pueden pedir de novio, o sea, un día de empoderamiento, ¿no? Y acá, sobre todo en el sur de Estados Unidos, Sadie Hawkins Day o Sadie Hawkins Dance, cuando las niñas pueden sacar a los niños a bailar en vez de al contrario. Entonces, y lo que tú ves, de hecho, es un día de empoderamiento femenino. ¿Ya? ¿Ya? Esto es todo lo que tengo para decirles de tu B'Av por el día de hoy.